Hola comunidad de 100% fiscal, hoy hablaremos de efectos fiscales de la sucesión testamentaria, recomendaciones para herederos y empresarios. Nuestro ponente es el maestro en Derecho Fiscal, licenciado José Raúl Dávila Rivera. Bienvenidos. Ok. Bueno, pues los detalles, ¿no? Ya comentamos el detalle, quién lo va a pedir, la persona está intestada, nuestros notarios nos van a pedir requisitos. ¿Qué nos va a pedir el notario? Pues nos va a pedir el acta de matrimonio, si estaba todavía la esposa o el esposo, el acta de defunción del fallecido. Y aquí nos vamos a encontrar con un problemón, porque resulta que, por ejemplo, en tiempos de COVID, un acta de defunción se han tardado en entregárselas a los deudos hasta 2 o 3 meses. Entonces eso va a retrasar el proceso. El acta de nacimiento de los hijos y vamos a ir avanzando. ¿Cuánto cuesta un proceso de sucesión? Pues depende de muchos factores. De si los bienes estaban ordenados, si no estaban ordenados, si los bienes estaban a nombre de nuestro autor de la herencia, autor del testamento, si los tenía en orden, si no tenía en orden, si debía, si tenía pasivos, ¿sí? Y entonces iniciamos el trámite del testamento. ¿Qué vamos a pagar? Pues vamos a pagar el avalúo de las bienes propiedades. Normalmente cualquier valuador de propiedad nos va a estar cobrando por bien, no por toda la masa, un promedio de entre 1,500 y 2,000 pesos, depende del estado también donde nos encontremos. Luego el trámite del testamento depende si lo vamos a hacer directo a través de nuestro abogado o a través del notario. Y hay entidades en que los notarios no pueden fungir, hacer la función de abogados testamentarios porque los códigos lo prohíben, y hay lugares en los que sí. Hay que definir los honorarios del notario, y luego el notario es muy importante porque no hay que pelearse con el notario, porque al final de cuentas el notario, si él es el autor del testamento, pues él va a hacer todo el proceso de titulación de las nuevas propiedades y va a definir los impuestos a pagar. Estos impuestos, como les digo, en algunos casos se tiene que definir que se pagarán con la misma masa hereditaria, o en algunos casos, como lo definan, si el dinero no alcanza y habría que vender un bien para pagar los impuestos, pues se ponen de acuerdo ahí los herederos y dicen, pues vamos a pagar el impuesto para que yo me quede con la casa, ¿no? Ok, pues tú pagas, porque si no tendríamos que vender un bien, o no dejó recursos en las cuentas bancarias, y las cuentas bancarias, los bancos son muy mañosos para regresar las cuentas bancarias. Lo que hay en las cuentas bancarias les inventan 20,000 cosas, que porque no estaba aquí la fotocopia del gansito marinela que se come el señor, y cosillas así tontas, ¿no? Entonces nos encontramos eso constantemente, y entonces tenemos que ir a otro juicio contra el banco para que nos entregue los bienes, ¿sí? Ok. Y vamos a ir viendo detallitos que les van a interesar a ustedes, que son importantes, ¿sí? El testamento, como yo les decía, es un acto personalísimo, pero también es revocable, ¿eh? El autor de la herencia puede estar cambiando las veces que quiera su testamento. Pero aquí la recomendación es que si nuestro autor del testamento o nosotros vamos a formular el testamento, tenemos que en el mismo testamento nuevo señalar que se revoquen los anteriores. Hemos tenido casos que el señor dejó 12 testamentos y no anuló ninguno. Todos son válidos, ¿eh? Pero si el notario le hubiera dicho, mire, tenemos que señalar que los testamentos anteriores ya son nulos, entonces se evitarían muchos problemas. Pero si el señor también tenía mucha ansiedad y estaba levante y levante testamentos, pues también vamos a tener problemas para después. Y ese acto, ese testamento, ese testar, lo que tiene el origen es, testar significa de la cabeza, ¿no? Estoy testando, ¿sí? ¿Ok? Estoy diciendo mi voluntad. ¿Ok? Bueno, algo que es muy importante, y lo hemos visto en muchos casos nosotros, en que el testamento es personal. Pero hemos visto casos en que el señor
el esposo de la señora, él ya está repartiendo los bienes de la señora y la señora ni enterada está, ¿no? Ya les dijo a los nietos, a los hijos, este es para ti, este es para ti. Oye, pero son de mi mamá. No, 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 los voy a repartir yo así. Y en el documento solamente puede firmar la persona dueña, poseedora y que documente efectivamente que sus bienes son de ellos. Que nos han pasado casos que les digo que dejó el bien y que ni siquiera era de él, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar. Entonces el testamento es único, no puede haber dos personas en un mismo testamento definiendo las acciones, porque nos encontramos casos en los que dice, mi esposa y yo decidimos entregarle los bienes a Juanito. Dios, ahí vamos a encontrar un acto de nulidad del documento y lo vamos a encontrar constantemente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya el hecho es de que el notario no nos dio esa asesoría correctamente. ¿Sí? Si el heredero va a heredar a título universal, es el único, no hay más bienes o están definidos los bienes, o pues ahí él va a responder por todas esas cargas de la herencia, él va a ser el albacea, él va a hacer todo. ¿Sí? Si el legatario adquiere a título personal, pues él va a tener que hacer las cargas que la propia disposición le señale. Ejemplo de legado. Hay 5 hijos, hay 4 casas, 4 bienes que repartir. El papá señala o la mamá señala, este bien es para fulanito. Ese es legado. O sea, está específicamente aclarado a quién se le va a entregar. Sí, y dice, y el resto de los bienes se reparten entre mis hijos. Y entonces se quedan pensando, pues si tenía 5, ya quitamos, tenía 4, ya quitamos 1, quedan 3. Pues no, pues el cuarto que aparte que ya recibió un bien, también puede recibir un pedazo de las otras 3 casas. Y ahí vienen los problemas porque el legatario no fue preciso. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Bueno, pues mira, hay que venderlas para repartirlas, ¿no? O dice uno, pues yo puedo pagarla y repartirles el recurso, y ahí vienen una serie de negociaciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos detalles, ¿sale? Bueno, otra situación. Luego hay muchos testamentos en el que el autor de la sucesión dejan la situación al arbitrio de un tercero, a mi hermano, a mi compadre, a mi cuñado. Ahí hay muchos problemas. Traten de ser muy claros y dejar las cosas estrictamente claras. Y luego hay muchos testamentos en los cuales, en el momento de formular el testamento, dice, esto es para fulanito, manganito, para mis hijos, y el resto para los pobres. Pero pues no dice cuáles pobres. Entonces, o dice para los huérfanos, para los ciegos, o para un tercero, y entonces esa especificación, esas imprecisiones, obligan a que se tomen y que tengan que tomar decisiones y tengan que entrar. Aquí entra un problema porque entra la beneficencia pública. Y entonces la beneficencia pública, para hacer su procedimiento de sucesión, pues también se procede. Otra cosa que siempre les comento es que deben de ser muy claros eso que les comentaba, ¿no? O sea, ¿quiénes son, en el caso de los pobres, los que no tienen escuela, los que no tienen capacidad? Entonces, es ese tipo de situaciones, los que no tienen educación. Y fíjense la diferencia, los que no tienen escuelas, los que no tienen educación, ¿eh? Son conceptos totalmente abstractos que llevan a mucho. No puede haber términos vagos, ¿sí? Y acuérdense que en la sucesión, el pariente más sustituye al pariente más lejano, ¿sí? Y entonces, allá en la norma, que yo creo que no va a pasar el tiempo, pero lo voy a seguir platicando, pues hay reglas específicas de cómo vamos a ir, cómo se va a ir tomando las decisiones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esto de los bienes a título universal,
Y también tener mucho cuidado, les comento, en el sentido literal de las palabras, para que se cumpla la voluntad del testador. Y la intención y la prueba de que esto pasa. Hay testamentos en el que dicen ellos, y los notarios lo permiten, que es lo peor. Dice, la casa de tal colonia se la dejo al güero. ¿Y quién sabe quién es el güero? Porque a la hora de la situación, pues los parientes van a decir, pues este es el güero y el otro no, pues este es el otro güero, y resulta que hay 8 güeros ahí, y entonces pues ahí entramos en un problema muy serio, ¿sí? O peor, hay testamentos en que dice, le dejo todo a la más bonita de mis hijas. Puta, pues entonces, pues está complicado, ¿no? Entonces, eso, aunque no lo crean, ahí está. Y lo peor, que los notarios lo permiten, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Ahora, hay familias en las que todo se llaman, y voy a poner sin efecto de ninguna naturaleza, más que efecto didáctico, 8 Juanes Pérez, ¿no? Y dice, le dejo la casa a Juan Pérez, ¿no? Y hay 8 en la familia que se llama Juan Pérez, pues nada más que él no puso el segundo apellido, ¿no? La segunda denominación. Juan Pérez Pérez, Juan Pérez García, Juan Pérez Hernández, Juan Pérez López. No lo señaló, y entonces ahí los notarios se meten en un problema, el juez se mete en un problema, a menos que haya disposición expresa en el testamento y pruebas que señalen, mira, es que Juan Pérez es su nieto y él siempre ha vivido con él. Entonces hay que demostrar, y que los demás tengamos que entrar en una situación de pruebas y de indicios y de datos de prueba. Otra situación que es muy común, que pasa en este tipo de situaciones, que a la hora de testar se pusieron malos domicilios o las referencias de los bienes, o dicen, dejo la camioneta roja a fulanito, pero no dijo, y tenía 8 camionetas rojas, y no dijo si la Ford, si la Nissan, si todo ese tipo de situación. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de situación. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, ok. Y luego nos salen en muchos casos que no hacen la denuncia de la sucesión testamentaria porque dicen, ¿para qué vamos si no hay testamento? Pues siempre hay un abusivo, ¿eh? O perdieron el testamento, o realmente se perdió el testamento en el tránsito del notario al registro, que normalmente eso no sucede, pero pues antes pasaban esas cosas, ¿no? Y siguen pasando por ahí, ¿no? Porque el testamento se levantó hace muchos años, está perdido, entonces tendremos que entrar en esas situaciones. Y vamos a entrar en otra fase que es muy interesante. Todo ¿qué se puede testar y quién no se puede testar? ¿Y quién tiene derecho a recibir esos bienes? ¿Sí? Están incapacitados para testar, o sea, los que van a dejar testamento, los que van a dejar su testamento, y les comento que aquí también tiene que ver con los códigos de los estados. El Código Federal dice que están incapacitados para testar los menores de 16 años, pero hay entidades, por ejemplo, en el estado de Puebla, los menores de 14 no pueden testar, o sea, hay una diferencia, la norma cambia de la federal a la estatal, ¿no? O también no pueden testar los que no gozan de su cabal juicio. Y aquí entramos en situaciones bien complicadas porque quieren que levante el testamento en condiciones en que la persona está muy enferma, no tiene ya capacidades, o la persona es mayor y lo quieren llevar forzosamente a levantar el testamento. Ahí los notarios tienen que ser muy hábiles y de plano decirle a los interesados, pues ¿sabe qué? Pues pues no se puede, ¿no? Porque no cumple las características. O los testamentarios van digamos, el notario tiene que ir al domicilio a levantar el testamento y no lo puede hacer, no tiene las características. Aquí hay una figura muy interesante en el que podemos levantar un testamento privado.
Y ese testamento privado se puede hacer en caso de emergencia, pero debe de cumplir ciertas reglas y características. Esas reglas y características, pues, pues ya las tenemos que hacer ahí los abogados en esta jugada, y en algunos casos tenemos que nombrar, en algunos estados la norma dice que se necesitan tres testigos, en otros 2 testigos, depende de cada caso, y debe de cumplir ciertas formalidades, pero hay casos en los que tenemos que usar un testamento de emergencia, ¿no? Ahora, si el testamento de emergencia es una opción, pero si el testamento en el que tiene que ir el notario al domicilio, nos encontramos con que la persona, pues sí, efectivamente está enferma, pero aparte de que está enferma, no está en toda su cabal juicio, el juez está obligado a que 2 médicos examinen al enfermo y determinen su estado mental. Entonces, esa situación es para darle validez al testamento, porque si no, hay gente que lleva a las personas al notario y le dice, pues tenemos que ir al notario porque tienes que volver a firmar tus papeles del predial, ¿no? Y si no, nos van a cobrar más. Los llevan con engaños. Y ahorita vamos a encontrar, al rato vamos a platicar de todas las causas de nulidad de un testamento, ¿sí? Si el juez ya se hizo acompañar de los médicos, ya tiene los testigos, lo hace formular en un documento oficial, ese se llamará testamento público abierto ante notario público. A ver, aquí tenemos 2 problemas: testamento abierto y testamento cerrado. Un testamento abierto es cuando la persona que está dictando no lo puede hacer por su propia capacidad. Y aquí en capacidad encontramos situaciones de este tipo, que puede ser que su salud no esté del todo bien para que pueda llevar a cabo tal situación. Y 2, la persona no sabía leer ni escribir y estaba dictando ante testigos. O simplemente por la enfermedad no lo puede hacer. Ya no tiene la fuerza para hacerlo. Esos testamentos se llaman abiertos. Y se llaman cerrados cuando la propia persona lo hace con toda su capacidad, con toda su expresión. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos al revés. Ahora, ¿quién tiene capacidad para recibir, para heredar? De acuerdo al Código Civil y a los códigos civiles del país, pues normalmente todos tenemos derecho a heredar, ¿sí? Incluso los menores, ¿sí? Entonces, en ese esquema, nadie puede ser privado en absoluto de su capacidad de heredar. Pero sí hay elementos en los cuales el que está autorizado para heredar puede perder la capacidad para heredar por muchas causas o razones. Pues, por ejemplo, que no tenga personalidad jurídica, en el sentido, y aquí en personalidad jurídica voy a hablar en términos más coloquiales que jurídicos, ¿no? No tiene acta de nacimiento, no tiene identificación, no podemos acreditar que es la persona, o que esta persona haya cometido un delito. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque luego en testamentos, nunca faltan los abusivos y denuncian al primo, al hermano, al pariente, y lo denuncian de algún delito, ¿no? Pero el delito debe de ser con sentencia. Si no, pues no procede. O también son causas de nulidad para heredar que se demuestre que el pretendiente heredero se demuestre que actuó contra la libertad del testador, ¿sí? O lo estuvo amenazando para llevarlo a levantar el testamento, o le puso condiciones, ¿no? O le dijo, tú no le puedes heredar a fulano ni a mangano, o si vas a heredar, voy a denunciarte en el SAT porque yo sé que tienes dinero, o te voy a denunciar, o te voy a golpear, o unas cosas. Eso se tiene que demostrar, se tienen que dar datos de prueba, ¿sí? O cuando esa persona ya aparece el testamento y aparece él ahí, o en el intestamentario, es sujeto de tener derechos de sucesión o ser heredero,
pero se demuestra que él demandó a sus papás por robo, por violencia o una serie de elementos, faltó a la integridad de ellos. Entonces, si los demás herederos se ponen en estricto sentido, pues van a hacer que se anule su capacidad para heredar. ¿Sí? Él le faltó al respeto a la tía que lo cuidaba, no las apoyaba, o porque hay acuerdos de reciprocidad internacional en el que dice los habitantes de este país que no pueden heredar en otro país y pues en otro país sería México, ¿no? O de plano, eso que no se, o porque renunciaste a la herencia. Y vamos a encontrarnos con elementos en que el heredero va a renunciar a recibir la herencia por muchas razones, ¿no? Porque resulta que a lo mejor va a recibir la herencia y el bien que va a recibir está embargado por el SAT, ¿no? O está embargado por el IMSS y tiene un pasivo ahí. O sea, te vas contra tus derechos y obligaciones, ¿eh? Y yo no lo conocía en ese momento, pero pues resulta que estaba embargado, ¿no? ¿Sí? O porque fue, como yo les comentaba, o porque esta persona fue removida de un cargo al que fue señalado, en este caso, el más común es de ser albacea, ¿no? Entonces, tenemos esas situaciones. También, o sea, otro de los elementos de adquirir por testamento o por intestado es cuando el hijo no fue concebido antes de la muerte del autor de la sucesión. ¿Sí? O sea, puede decir que ya el señor tiene 3 meses y resulta que la esposa está embarazada de 2 meses, ¿no? Entonces, y aunque no lo crean, pues así pasa, ¿no? O en esos casos, o los concebidos cuando no sean viables, ¿no? Ahí la que va a tener derecho, sí estaba embarazada, sí tenía los elementos y se tenía que tiene derecho a los alimentos, ¿sí? De esta cosa. Les voy a decir algo que yo siempre platico mucho en el despacho, ¿no? Con mis compañeros. El Código Civil es muy machista, ¿eh? Tiene muchas cuestiones muy machistas todavía, pero recuerden que es un documento de carácter histórico. Entonces, no es que los abogados lo quieran interpretar de esa forma. Simplemente la norma todavía está redactada así y aquí falta realmente muchísimo tiempo para adaptarlo a los plazos de sus tiempos, ¿no? Entonces, esa norma, les comento, pues sí se va a especificar y todas las disposiciones del decuyos a favor de sus hijos, pues van a tener que ser respetadas durante la vida del decuyos y después, si se demuestra que él daba ese apoyo o esa acomodo o esa habitación o esa vivienda o esos alimentos al hijo, después de que él falleciera, tenían que darse y continuarse otorgando. A ver, entonces ya habíamos platicado quiénes son incapaces de heredar y les comentaba, ¿no? Pues ya los que estén acusados de algún delito, o los que se demuestra que amenazaban a los papás, los tenían contra la pared, o al revés, que de pronto el que hereda son los padres porque el hijo falleció en un accidente, pues los padres también pueden ser sujetos a no ser sujetos de la sucesión. Y aquí entran ascendientes, descendientes, hijos, y es todo un show, esto todo un proceso muy complicado, pero que aquí debe prevalecer la capacidad y la serenidad, ¿sí? Porque también no solamente puede perder la capacidad de heredar, no solamente que los haya amenazado a ellos, a los padres o a los sujetos autores del testamento, sino que también esa misma persona lo haya hecho contra ascendientes o descendientes del propio autor de la herencia y que pues amenazó a sus hijos, a sus descendientes, pero es el hermano.
Y entonces ahí entramos en una situación bien complicada, porque a menos que en el testamento el padre diga, pues ni modo, era así mi hijo o mi hija, y a pesar de todo, pues le voy a dejar las cosas, ¿no? Pero lo tiene que manifestar, porque si no, pues ya imagínense, los demás van a luchar porque no toque nada, ¿no? Ahora, el cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, también esta disposición de ley pues ya está rebasada en nuestros códigos, ¿sí? Entonces ahí hay muchas cosas, y sin embargo siguen promoviéndolas, ¿eh? Pero hay que pelearlo para demostrar que esas disposiciones no existen en ley, ¿no? Ya manejamos también lo de pena de prisión, y ya les comentaba a los padres que dejaron abandonar al hijo, y ya cuando va a fallecer el hijo resulta que el hijo era dueño de 5 centros comerciales, y entonces, sí, vamos a reconocerlo, ¿no? Entonces, los ascendientes que abandonaron a los padres, los parientes del autor de la herencia, pero que no los apoyaron, no les dieron auxilio, ¿sí? Y los que estaban en situaciones complicadas, ¿no? El uso de violencia, dolo, fraude. Aquí les comentaba el 10, es muy complicado. Hemos encontrado muchos casos en que falsifican documentos, falsifican pagarés, falsifican títulos de propiedad, falsifican documentos que presentan ante un juez. Entonces hay que seguirle de otra forma, porque si las personas no tienen la capacidad para responder y el abogado está igual que ellos, pues entonces los llevan a la quiebra, ¿no? Y luego, hay algo que es muy común, y ustedes han escuchado muchos estos casos, en que le aparecen al de cuyos hijos que pues en su vida había visto, o esposas que nunca había visto, y intentan ingresarlos a las sucesiones, ¿no? Siempre, aunque parezca de caricatura y de novela de Televisa, el cuñado llevó a la amiga para que dijeran que era concubina del papá, y el papá, y ya tienen 2 niños, y el testigo es él, y hacen una serie de travesuras. Y esas cosas, aunque lo crean fuera de contexto, son totalmente reales, ¿sí? Y les cuenta, pues, a menos estas situaciones que tenemos, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.